Le vi el farol con una sola pregunta: ¿quién es él? Su reacción la delató por completo. Antes de empezar, por favor, suscríbete y dale me gusta al vídeo. El horizonte de la ciudad brillaba como una caja de diamantes derramada a la espalda de Chloe, pero yo apenas me di cuenta. Mi mano deslizó una copa de su merlot favorito sobre la mesa. ¿Quién es él? Sus dedos se congelaron a medio camino. El murmullo del bar en la azotea, el leve tintineo de los cubiertos de las mesas cercanas, todo se atenuó. Ella parpadeó lentamente, formándose un suave surco entre sus cejas. ¿De qué estás hablando? Me has oído, dije de manera uniforme, manteniendo mi tono casi conversacional. ¿Quién es él? Ella soltó una pequeña risa incrédula, del tipo que se supone que descarta una pregunta ridícula. Nathan, por favor. Has bebido demasiado. Solo he tomado una copa, repliqué. Y he tenido un presentimiento desde hace meses. Me incliné hacia adelante lo suficiente para que la luz de la vela captara el borde de mi sonrisa. Ahora es tu oportunidad de decirme la verdad. Sus ojos se desviaron hacia la pareja de la mesa de al lado, dos extraños inclinados el uno hacia el otro sobre una crème brûlée. Se enderezó en su silla, bajando la voz. Estás montando una escena. No, Chloe, dije, mi voz todavía firme. Estoy haciendo una observación. Llegas a casa oliendo a una colonia que no uso. De repente estás ocupada 3 noches a la semana, y has empezado a usar ese perfume que solo compraste una vez, cuando intentabas impresionar a alguien. El color subió a sus mejillas. Estás imaginando cosas. Negué con la cabeza lentamente, saboreando su incomodidad. No imagino recibos del Harbour Viewing. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Cogió su vino, bebió un sorbo y luego dejó la copa demasiado rápido, el tallo tambaleándose entre sus dedos. No es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Dudó demasiado tiempo, y supe que la tenía acorralada. Solo un amigo, dijo finalmente. Me reí entre dientes. Los amigos no se quedan a pasar la noche en hoteles reservados en efectivo. La mesa entre nosotros se sentía como un tablero de ajedrez, y acababa de mover mi reina a su posición. Ella se echó hacia atrás, cruzando los brazos, una postura defensiva como nunca había visto. Lo estás tergiversando todo, dijo, su voz ganando un tono afilado. Siempre has sido paranoico. Curioso, murmuré, agitando mi bebida. Como la paranoia empieza a parecerse mucho a la claridad cuando las piezas encajan. Por un momento, pareció dispuesta a lanzar la verdad sobre la mesa para terminarlo todo allí mismo. En cambio, levantó la barbilla, fingiendo calma. Cree lo que quieras. Oh, lo haré, dije, reclinándome. Y actuaré en consecuencia también. El camarero apareció, ajeno a todo, preguntando si queríamos postre. Sonreí cortésmente y decliné. Chloe mantuvo su mirada en el horizonte como si las luces pudieran cegarla de la realidad al otro lado de la mesa. Esa noche no era la primera vez que sospechaba de ella, pero era la primera vez que dejaba de fingir que no lo hacía. Hasta hace poco, mi vida había sido predecible de una manera que solía reconfortarme. Soy planificador financiero en Boston. Horario estable, un apartamento ordenado, un perro llamado Jasper que me saluda como si fuera lo mejor que le ha pasado en la vida. Las noches solían ser tranquilas, cocinando en casa con Chloe, tal vez una película. Los fines de semana los pasábamos corriendo a lo largo del río Charles o tomando algo con amigos de la universidad. No era glamuroso, pero era mío. Sólido, fiable. Ahora, sentado bajo esas luces de la azotea, podía sentir cómo esa vida se fracturaba. Y aunque mantuve la compostura, una parte de mí ya sabía que lo que viniera después haría que esta noche pareciera la calma antes de la tormenta. A la tarde siguiente, la luz del sol se derramaba por el suelo de la cocina, proyectando manchas doradas sobre las baldosas pálidas. Chloe estaba en la encimera con un suéter holgado y vaqueros, el pelo recogido como si fuera un sábado cualquiera. Estaba cortando fresas en un bol de cristal, tarareando débilmente por lo bajo. Estuviste intenso anoche, dijo finalmente, sin levantar la vista. Abrí el frigorífico, saqué una botella de agua con gas y dejé que el fresco burbujeo llenara el silencio.
¿Lo estuve? Ella soltó una risa ligera, despreocupada, ensayada. Sí, ya sabes cómo te pones a veces. Pensando demasiado, interpretando cosas. Me apoyé en la encimera, observándola colocar las fresas en pequeños círculos ordenados, como si el patrón pudiera demostrar su argumento. ¿Y qué estoy interpretando exactamente? Su cuchillo se detuvo solo una fracción de segundo. ¿Nosotros? ¿Yo? ¿Esa pregunta que hiciste en el restaurante? ¿Quién es él? Hizo un gesto de negación divertido con la cabeza. No hay ningún él. Asentí lentamente, dejando que las comisuras de mis labios se curvaran hacia arriba en una sonrisa tenue, casi de acuerdo. ¿Cierto? Solo un malentendido. Pareció aliviada con eso, como si mi acuerdo hubiera cerrado la puerta al asunto. Exactamente. Quiero decir, Nathan, hablo con gente. Tú hablas con gente. Eso es todo. Tengo amigos. Tú tienes amigos. A veces cenamos con ellos. Eso es normal, ¿no? Su voz era demasiado ligera, demasiado uniforme. Conocía ese tono. Era el que usaba cuando quería que dejara de presionar. Volví a enroscar el tapón de mi botella y la dejé en la encimera. Claro, dije suavemente. Completamente normal. Me dedicó una cálida sonrisa, una de las que me enamoraron años atrás. Bien, porque odiaría que algo tonto se convirtiera en un gran problema. Dejé que el silencio se alargara unos segundos antes de responder. Entonces, ¿dónde dijiste que estuviste el jueves por la noche? Frunció el ceño ligeramente. ¿El jueves? Salí con Jenny. Asentí. ¿Cierto? ¿Y a dónde fuisteis? Miró hacia la ventana como si la respuesta pudiera estar escrita en las nubes. Ese pequeño restaurante italiano en Hanover Street. ¿Lucas? Pregunté. Ella sonrió débilmente. Sí, ese mismo. Incliné la cabeza. Interesante. Estuve en el centro esa noche. Pasé por delante de Lucas de camino a encontrarme con Ryan. No te vi allí. La sonrisa se congeló en sus labios. Quizás simplemente no me viste. Quizás dije, bebiendo de mi agua. ¿Qué pediste? Parpadeó. ¿Qué? ¿Tu cena? ¿Qué pediste? Sus ojos parpadearon por una fracción de segundo. ¿Pasta? Penne, creo. Dejé la botella suavemente. ¿Crees? Se encogió de hombros con indiferencia. Nathan, fue hace 2 días. No recuerdo cada pequeño detalle. Sonreí de nuevo, esta vez más suavemente. Claro que no. Volvió a las fresas demasiado rápido y reanudó el corte. Observé sus dedos moverse, firmes, pero sin llegar a ser gráciles. El tarareo en su garganta se había silenciado. Nos quedamos así unos minutos, ella trabajando, yo apoyado en la encimera, sin decir nada. Finalmente, preguntó sin darse la vuelta. ¿Sigues enfadado? Consideré mi respuesta cuidadosamente. No dije. No estoy enfadado. Bien, sonó casi aliviada. Solo curioso, añadí. Su cuchillo se ralentizó por un instante antes de acelerar de nuevo. ¿Curioso por qué? Por cómo llegas a casa a medianoche de una cena con Jenny cuando ella ha estado en Chicago toda la semana. El cuchillo se detuvo en seco. Se giró, sus ojos buscando en los míos alguna pista de cuánto sabía. ¿De qué estás hablando? Jenny publicó una foto en Instagram el miércoles. Estaba subiendo a un avión. Todavía está allí. Dijo algo sobre el recital de su sobrina. Los labios de Chloe se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Me alejé de la encimera, manteniendo mi tono relajado. Está bien, Chloe. Solo estoy tomando notas. Frunció el ceño. ¿Notas? Cogí mi botella de nuevo, dirigiéndome hacia la puerta. Sí, me ayuda a llevar la cuenta de las cosas. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi estudio,
Podía sentir sus ojos en mi espalda. No me di la vuelta. No era necesario. El silencio detrás de mí valía más que cualquier confesión que pudiera haber hecho en ese momento. Esa noche, el apartamento tenía esa peculiar quietud que se produce cuando dos personas se evitan deliberadamente. Chloe estaba en la sala de estar, el sonido apagado de la pista de risas de una comedia de situación se filtraba débilmente a través de la puerta entreabierta. Me quedé en mi estudio, una habitación que siempre había sido mi refugio, un pesado escritorio de roble, una silla de cuero que se había moldado a mi forma a lo largo de los años y estanterías llenas de libros que había leído y algunos que solo fingía haberlo hecho. La lluvia afuera era constante, golpeando contra la ventana con un ritmo que encontraba más honesto que cualquier palabra dicha en este apartamento últimamente. Miré mi teléfono durante un buen rato antes de abrir mis contactos y desplazarme hasta el nombre de Ryan. Mi primo siempre había sido a quien llamabas cuando querías investigar algo que la gente creía que estaba bien enterrado. Había sido un genio de la tecnología desde que éramos niños, construyendo ordenadores con piezas de repuesto, hackeando videojuegos para desbloquear niveles ocultos. Pulsé llamar. Oye, respondió después de 2 timbrazos. Su voz llevaba la mezcla habitual de aburrimiento y curiosidad. Solo llamas a estas horas cuando necesitas algo. Así es, admití. ¿Todavía tienes ese software del que me hablaste? El que puede recuperar mensajes borrados de un teléfono. Hubo una pausa. Depende de a quién intentes pillar. Me recliné en mi silla, con los ojos fijos en la lenta estela de lluvia por el cristal. A Chloe. Otra pausa. Esta más pesada. De acuerdo, dijo finalmente. ¿En qué me estoy metiendo? Nada ruidoso, dije. Todavía no. Solo inconsistencias. Quiero saber qué ha estado ocultando. Puedo conseguir su teléfono un par de horas, quizás menos. Exhaló lentamente. Traeré mi equipo. ¿Estás en casa? Sí. El estudio está despejado. 30 minutos después, Ryan llamó una vez y se deslizó dentro. Traía un pequeño maletín negro, del tipo que esperarías ver en una película de espías. Ranuras para cables, unidades de disco, un portátil delgado. ¿Dónde está el teléfono?, preguntó. En la cocina. Lo dejó cargando. Los ojos de Ryan se dirigieron hacia la puerta. Y ella está viendo la tele, dije. Volumen bajo. No entrará aquí. Asintió y desapareció por un momento, regresando con el teléfono en la palma de su mano. Le di el código de acceso. Chloe nunca lo había cambiado del que habíamos puesto juntos años atrás. Quizás pensó que eso significaba algo. Ryan se puso a trabajar, conectando el teléfono a su portátil, sus dedos moviéndose con silenciosa precisión. Los únicos sonidos eran la lluvia y el leve zumbido del disco duro girando. ¿Hasta dónde quieres que retroceda?, preguntó sin levantar la vista. Todo lo que puedas. La pantalla se iluminó con líneas de código, desplazándose más rápido de lo que podía seguir. De vez en cuando, Ryan hacía clic en algo, abriendo pequeñas ventanas llenas de texto y marcas de tiempo. La gente no se da cuenta, dijo despreocupadamente. Borrar un mensaje no lo elimina. No realmente. Solo lo entierra donde la mayoría de la gente no sabe cómo cavar. Observé cómo el brillo de su pantalla pintaba su rostro en ángulos agudos. Mi paciencia se sentía diferente esta noche. No del tipo forzado, sino del tipo deliberado. Del que usas cuando estás midiendo la distancia antes de un golpe. Pasó una hora en casi silencio. Oí a Chloe reír débilmente por algo en la televisión, pero era el tipo de risa hueca que no llega a los ojos. Ryan finalmente se echó hacia atrás, crujiendo los nudillos. ¿Tienes algo? Muchas cosas. No me acerqué todavía. Guárdalo para más tarde. Ponlo todo en una memoria. Me miró. ¿No quieres verlo ahora? Negué con la cabeza. No, esta noche es para recopilar. Mañana será para saber. Ryan sonrió levemente. Sigues siendo de los que juegan a largo plazo. Es la única manera de ganar, dije.
Terminó la transferencia, limpió el portátil y me entregó tanto el teléfono como una pequeña memoria USB plateada. Todo está aquí. Mensajes, fotos, registros de llamadas, incluso lo que ella creía que había desaparecido para siempre. Deslicé la memoria en el cajón de mi escritorio, cerrándolo con deliberada lentitud. Te lo agradezco. Ryan se levantó, cerrando la cremallera de su maletín. Solo ten cuidado, Nate. Lo que sea que haya ahí, no podrás desverlo. Lo sé, dije, con los ojos todavía en el cajón. Después de que se fue, me senté en la oscuridad un rato, escuchando la lluvia. La risa de Chloe se había detenido. El apartamento se sentía más pesado de alguna manera, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Mañana, abriría ese cajón. Esta noche, me contentaba con saber que la verdad ya no se escondía. Solo estaba esperando. A la tarde siguiente, la lluvia había pasado, dejando las calles resbaladizas y relucientes bajo un frágil sol de invierno. Chloe estaba en yoga con amigas, aunque no me molesté en preguntar cuáles. Ya había decidido que este era el día. Llamé a Ryan antes incluso de servirme el café. ¿Estás ocupado? No para esto, dijo. 20 minutos después, estaba de vuelta en mi estudio, sacando la memoria USB plateada del cajón de mi escritorio. El aire en la habitación se sentía diferente ahora, cargado como el momento antes de que se encienda una mecha. ¿Estás listo?, preguntó. Asentí una vez. Veámoslo. Conectó la memoria a su portátil y la pantalla floreció con nombres de carpetas, mensajes, fotos, registros de llamadas. Abrió primero los mensajes. Una lista de números y nombres de contacto llenaba el lado izquierdo de la pantalla. Uno en particular saltó a la vista, guardado simplemente como C. Ryan hizo clic en él. El primer hilo era un intercambio inofensivo sobre una reserva para cenar hasta que vi la fecha, un jueves que Chloe juró que había estado con Jenny. C. No puedo dejar de pensar en anoche. Chloe, yo tampoco. Se sintió peligroso de la mejor manera. C. La próxima semana, mismo sitio. Ryan siguió desplazándose. Mi pulso no se aceleró. Si acaso, se ralentizó, como si mi cuerpo se preparara para el impacto. Había apodos cariñosos, menciones a nuestro sitio, bromas internas que no entendía porque no eran mías. Mensajes que pasaban de juguetones a íntimos en un solo suspiro. Y luego las fotos, selfies granulados con poca luz, su brazo alrededor de sus hombros, su cabeza apoyada cerca. Una marca de tiempo mostraba que habían sido tomadas en el Harbour Viewing. Ryan me miró con cuidado. ¿Quieres que pare? No, dije. Mi voz salió uniforme, casi demasiado tranquila. ¿Sigue? Abrió los registros de llamadas. Docenas de llamadas nocturnas, a menudo solo minutos después de que Chloe se hubiera metido en la cama a mi lado. Para cuando Ryan hizo clic en la última carpeta, fotos, ya sabía lo que encontraría. Allí estaban. Instantáneas de fines de semana que ella había afirmado estar visitando a su hermana. El mismo hombre, la misma sonrisa. El tipo de sonrisa que solía reservar para mí. Me recliné en la silla, mirando la pantalla sin verla realmente. Ya no era sorpresa. Era claridad, del tipo que despoja de excusas hasta que solo queda la verdad. Ryan cerró el portátil suavemente, como si el propio acto necesitara ser silencioso. ¿Estás bien? Le miré a los ojos y esbocé una pequeña sonrisa sin humor. Mejor de lo que he estado en meses. Frunció el ceño ligeramente. Esa no es la reacción que esperaba. Saber es mejor que dudar, dije. La duda te pudre por dentro. Saber, eso es limpio, afilado. Ryan cerró su maletín y se levantó. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Miré hacia la ventana, donde la luz del sol se reflejaba en el cristal húmedo, esparciendo pequeños reflejos por el escritorio. No hoy, no mañana, pero cuando me mueva, no lo verá venir. Asintió brevemente. Te dejo que te encargues entonces. Cuando se fue, me quedé en el estudio, el portátil apagado y la memoria USB de vuelta en el cajón. Mi corazón estaba tranquilo,
mi mente clara. Chloe pensaba que había estado jugando a largo plazo, pero yo acababa de reescribir las reglas. La noche de la gala, el salón de baile del hotel estaba envuelto en una luz cálida, con detalles dorados que se reflejaban en cada copa de champán y vestido de lentejuelas. El evento de Chloe, su orgullo y la prueba de que podía gestionar tanto un matrimonio como un círculo social que giraba en torno a las apariencias. Entré a su lado, mi mano en la parte baja de su espalda, la imagen perfecta de un marido devoto. Sonrisas nos saludaban desde cada rincón, donantes, conocidos, viejos amigos de la familia. Algunos le daban una palmada en el hombro a Chloe, elogiándola por organizar la velada. Ella resplandecía bajo su atención. Intenta hablar con los Bennett, me susurró entre saludos. Están pensando en duplicar su donación este año. Por supuesto, dije, dedicándole una cálida sonrisa. E hice exactamente eso. Me moví entre la multitud, encantando a los Bennett, a los Miller, a un puñado de miembros de la junta cuyos nombres apenas recordaba, pero cuyas donaciones importaban a Chloe. Mi copa se mantuvo medio llena toda la noche, más un accesorio que una bebida. Desde el otro lado de la sala, la vislumbraba, riendo demasiado fuerte, inclinándose un poco demasiado cerca cuando ciertas personas hablaban. Para cualquiera, era la anfitriona consumada. Para mí, era el centro de un escenario que no se daba cuenta de que estaba preparado para un final diferente. Cuando alguien preguntó cuánto tiempo llevábamos casados, respondí con fácil afecto, contando una breve y pulida historia sobre cómo nos conocimos. Gané algunas sonrisas, incluso un suspiro juguetón de una de las mujeres en la mesa. Chloe, que lo oyó desde la distancia, me lanzó una rápida mirada y un pequeño asentimiento de aprobación. Ese era el punto. Cada movimiento, cada palabra, reforzando la imagen que ella quería que el mundo viera. Eso mantenía su guardia baja. El cuarteto de jazz en la esquina cambió a algo lento y elegante. Los camareros comenzaron a rellenar las copas, serpenteando entre grupos de invitados. Me deslicé hacia la parte trasera de la sala, mezclándome con un grupo junto a la mesa de la subasta silenciosa. Por dentro, la calma seguía allí, la misma quietud que había sentido en mi estudio cuando cerré el cajón de la memoria USB de Ryan. Había aprendido algo importante sobre mí en los últimos días: la paciencia no era solo una virtud, era un arma. Cuando Chloe volvió a pasar a mi lado, me tocó el brazo ligeramente, sus ojos cálidos para el beneficio de la multitud. Le devolví la mirada con la cantidad exacta de ternura requerida. Nadie aquí adivinaría la verdad. Así tenía que ser por ahora. Cuando comenzó el programa de la noche, las luces del salón se atenuaron a un cálido ámbar. Los invitados se acomodaron en sus asientos, los murmullos se desvanecieron cuando el presentador tomó el micrófono. Chloe estaba al borde del escenario, con notas en la mano, su postura una cuidadosa mezcla de aplomo y orgullo. Me incliné hacia ella, rozando su brazo ligeramente. Voy a revisar la presentación de diapositivas, dije. Ella asintió distraídamente, con los ojos en la audiencia. Asegúrate de que no se equivocaron con los créditos de los patrocinadores. El pasillo fuera del salón estaba silencioso en contraste, la gruesa alfombra ahogando mis pasos. Seguí las señales hacia la cabina de proyección, escondida detrás de una pesada puerta con un pequeño cuadrado de cristal. Dentro, el aire era más fresco, zumbando con el rumor de las máquinas. Un joven técnico estaba sentado frente al ordenador principal, con los auriculares a medio poner, desplazándose por las diapositivas en cola. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, mirando por encima del hombro. Estoy con Chloe Porter, la organizadora, dije, acercándome. Me pidió que revisara la secuencia final. Dudó, claramente inseguro. Ya tenemos todo cargado. Es mejor no. Lo interrumpí con una voz baja y una mirada firme. Lo sé, pero ha habido un cambio. Una adición de última hora de un patrocinador. Si está mal, Chloe perderá la cabeza delante de 200 personas. Suspiró, girando ligeramente la silla. De acuerdo, pero que sea rápido. Saqué una memoria USB del bolsillo de mi chaqueta, la misma que había preparado días antes. Esto reemplaza las últimas 3 diapositivas. Deja el resto como están. La insertó,
Hizo doble clic en el archivo y luego se congeló cuando se abrió la ventana de vista previa. Estos no son logotipos de patrocinadores. No dije de manera uniforme. Son personales. Querrás mantenerlas en orden. Confía en mí. Se giró en su silla para mirarme de frente, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? Le sostuve la mirada sin pestañear. Pruebas. Y por cierto, si las quitas, me aseguraré de que seas tú a quien Chloe culpe por un fallo técnico. Si las mantienes, solo serás el tipo que siguió las instrucciones. El silencio se alargó. El zumbido de los ventiladores del proyector lo llenó. Finalmente, se echó hacia atrás y soltó un largo suspiro. De acuerdo, es tu espectáculo. Lo observé arrastrar los archivos a su lugar, reemplazando el final original. Mi pecho se sentía extrañamente ligero. No la emoción de la victoria, sino la certeza constante de un movimiento hecho exactamente cuando tenía que hacerse. Gracias, dije, guardando la memoria USB de nuevo en mi bolsillo. Para cuando volví al salón, el programa estaba en pleno apogeo. Discursos, aplausos, risas educadas. Chloe me vio cerca de la parte de atrás y me dedicó una breve sonrisa antes de volver a prestar atención al escenario. Encontré mi asiento, asentí a las palabras del presentador y dejé que la anticipación zumbara silenciosamente en el fondo. La sala no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Y Chloe, bueno, estaba a punto de ver su noche perfecta reescrita. En momentos como este, el tiempo lo es todo. No solo cuando actuar, sino cuando esperar. Y yo había esperado lo suficiente. El aplauso final del orador anterior se desvaneció, y la voz del presentador calentó el micrófono. Y ahora, mientras cerramos esta maravillosa velada, tomemos un momento para apreciar todo el arduo trabajo y la generosidad que hicieron posible esta noche. Las luces se atenuaron aún más. Las conversaciones se acallaron. Las copas se dejaron en las mesas. En la enorme pantalla detrás del escenario, apareció la primera diapositiva, voluntarios sonrientes organizando mesas, niños del programa de ayuda sosteniendo tarjetas de agradecimiento hechas a mano. El público murmuró con aprobación, su atención envuelta prolijamente en la narrativa de Chloe. Desde mi mesa cerca del centro, la observaba en el escenario, con los hombros hacia atrás, la cabeza inclinada hacia la pantalla, su sonrisa ensayada pero lo suficientemente genuina como para pasar. La penúltima diapositiva provocó una ronda de cálidos aplausos, Chloe de pie, brazo con brazo, con un grupo de donantes radiantes. Lo estaba absorbiendo, el orgullo, la validación. Y entonces, la diapositiva final. La sala tardó un segundo completo en registrar lo que estaban viendo. La imagen era más granulada que las pulidas fotos de la gala, capturada con la cámara de un teléfono, pero inconfundible. Chloe con un vestido de verano que reconocí, inclinada hacia un hombre que nunca había visto, su mano en la parte baja de su espalda. Ambos sonriendo, lo suficientemente cerca como para besarse. Exclamaciones de sorpresa se propagaron por las mesas como una piedra arrojada a un estanque de agua quieta. Las copas de vino quedaron suspendidas en el aire. Algunas personas miraron instintivamente hacia mí. Antes de que nadie pudiera llenar el silencio, apareció la siguiente imagen. El mismo hombre, otra noche. La marca de tiempo brillando en la esquina. El pelo de Chloe estaba húmedo, como si acabaran de entrar de la lluvia. Su brazo estaba alrededor de sus hombros. La de ella descansaba sobre su pecho. Un susurro recorrió la sala. La pantalla avanzó de nuevo. Otra marca de tiempo. Otro escenario. La lámpara de una habitación de hotel brillando suavemente en el fondo. En el escenario, Chloe se había quedado quieta. Su rostro se había drenado de color tan rápidamente que pude verlo incluso en la penumbra. Se volvió hacia la proyección, luego hacia la multitud, con la boca entreabierta como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. Algunos invitados se movieron incómodos, otros apartaron la mirada por completo. El presentador buscó a tientas algo que decir, su voz quebrándose en el micrófono. Chloe se movió entonces, de repente, bruscamente, alejándose del podio y bajando los cortos escalones, sus tacones golpeando el suelo del escenario demasiado fuerte en el silencio. No me miró al pasar,
Ni siquiera disminuyó la velocidad. Las puertas dobles al fondo del salón se abrieron de par en par y luego se cerraron detrás de ella con un golpe sordo. Por un instante, nadie se movió. Luego, los susurros volvieron a surgir, hilos de especulación tejiéndose entre las mesas. Una mujer en la mesa de al lado se inclinó hacia mí, su voz baja pero clara. Lo siento mucho, Nathan. Le dediqué una pequeña sonrisa educada, del tipo que ofrecerías en un funeral. Es lo mejor. A mi alrededor, el ruido comenzó a volver a niveles normales. Aunque la calidez se había ido, reemplazada por el crepitar eléctrico de los chismes echando raíces. La gente ya no hablaba de los artículos de la subasta o del vino. Hablaban de Chloe. Y en ese momento, no sentí la necesidad de añadir nada. Las imágenes habían hecho todo el trabajo por mí. La casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada. El coche de Chloe ya estaba allí, aparcado torcido, como si hubiera entrado demasiado rápido. En el momento en que entré por la puerta principal, la oí pasearse por algún lugar más adentro, sus tacones afilados contra la madera. Estaba esperando en la sala de estar, todavía con su vestido de gala, el pelo suelto como si se hubiera arrancado las horquillas, los ojos rojos, las mejillas manchadas. Se giró en cuanto me vio. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Su voz era baja pero temblorosa, del tipo de temblor que proviene de una rabia apenas contenida. Dejé mis llaves en la mesa y me quité el abrigo con deliberada calma. ¿Hacer qué? Me miró como si le acabara de escupir en la cara. No te hagas el tonto, Nathan. Me humillaste delante de mis amigos, mis colegas, toda la junta directiva. Di unos pasos hacia la habitación, con las manos en los bolsillos. Yo no te humillé. Tú te lo hiciste a ti misma. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas vieran la verdad. Ella se estremeció ante eso, luego se cruzó de brazos como una armadura. No hubo nada físico. Nada. Lo hiciste parecer peor de lo que era. Solté una risa corta y sin humor. ¿Peor, Chloe? Esos mensajes de texto no eran solo amistosos. Y reunirse con alguien en habitaciones de hotel no es exactamente hacer networking. Levantó la barbilla, con los ojos centelleantes. Revisaste mi teléfono. Eso es una violación. ¿Y lo que le hiciste a nuestro matrimonio no lo fue? Dije, mi voz tensándose por primera vez. ¿Crees que porque no cruzaste alguna línea técnica, no es traición? Las aventuras emocionales pueden ser peores. Al menos con algo físico, hay una ruptura limpia. Lo que tú hiciste construiste otra vida a mis espaldas. Se dio la vuelta, paseando hasta la chimenea, enredando las manos en su pelo. No lo entiendes. Él me hacía sentir vista. Has estado tan distante durante meses. No lo hagas, interrumpí bruscamente. No intentes darle la vuelta para que sea mi culpa porque no alimenté tu ego lo suficiente. Tomaste una decisión, Chloe, una y otra vez. Y anoche, descubriste que las decisiones tienen consecuencias. Sus ojos brillaron, pero no había disculpa en ellos, solo orgullo herido. ¿Sabes lo que me va a pasar ahora? Las invitaciones dejarán de llegar. La gente hablará. Ya lo están haciendo, dije. Y quizás descubras cómo es vivir sin una imagen cuidadosamente seleccionada protegiéndote. Abrió la boca, la cerró de nuevo y luego se dejó caer pesadamente en un sillón, mirando la alfombra como si pudiera darle una respuesta. Me arruinaste, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Me quedé allí un momento, observándola, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. No, Chloe, tú nos arruinaste a nosotros. Yo solo dejé de ayudarte a ocultarlo. Me giré hacia el pasillo. El impulso de estar en cualquier otro lugar menos en esa habitación me empujaba hacia adelante. Detrás de mí, ella no se movió, no habló, solo se quedó allí, agarrando la tela de su vestido como si fuera lo único que la mantenía unida. Las semanas que siguieron tuvieron una extraña quietud, como si la gala hubiera sido un terremoto y ahora el polvo se estuviera asentando sobre un paisaje reorganizado. Para Chloe, las réplicas llegaron rápido. Las invitaciones que solían llegar como un reloj se detuvieron por completo.
Los planes para el brunch tuvieron que ser reprogramados indefinidamente. Amigos que antes rondaban cerca de ella en los eventos, de repente cruzaban la calle o encontraban algo fascinante que mirar en sus teléfonos cuando ella pasaba. Ella intentaba fingir que no le molestaba. Se maquillaba por las mañanas, vistiéndose como si fuera a salir en una revista, pero yo podía verlo, la forma en que sus ojos se detenían en su teléfono silencioso, la sonrisa forzada que ponía cuando llegaba otro mensaje de lo siento, no puedo. Para mí, la historia fue diferente. La simpatía después de la gala había sido sutil pero constante. Apretones de manos que se prolongaban. Asentimientos de silencioso respeto de personas que quizás nunca lo dirían en voz alta, pero que claramente pensaban que había manejado las cosas con moderación. Pronto, las charlas casuales se convirtieron en invitaciones a cenar, y me encontré en listas de invitados de las que nunca antes había formado parte. Después de la tercera invitación en una semana, decidí devolver el gesto. Una pequeña cena en mi casa. Nada ostentoso, solo 6 personas alrededor de mi mesa, unas cuantas botellas de buen vino y comida que yo mismo cociné. Jasper, mi Golden Retriever, se convirtió en un éxito instantáneo con todos, serpenteando entre las sillas, aceptando sobras cuando pensaba que no lo estaba mirando. La risa llenó la casa de una manera que no lo había hecho en meses. Se sentía bien, sin forzar. No mencioné a Chloe a menos que alguien la sacara a colación, e incluso entonces, lo mantenía simple, vamos por caminos separados. La gente parecía apreciar la falta de teatralidad, lo que solo ayudó a mi reputación. Para la segunda cena, se había corrido la voz de que mis reuniones valían la pena. La gente se quedaba mucho después del postre, copas en mano, las conversaciones extendiéndose a la sala de estar. Un invitado, un consultor de negocios que solo había conocido una vez, me llevó a un lado mientras la noche terminaba. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Te manejaste mejor que la mayoría de los hombres. Conservaste tu dignidad. Eso importa». Sonreí ante eso, no porque necesitara validación, sino porque confirmaba lo que sospechaba, mi reputación no solo estaba intacta, estaba creciendo. Mientras tanto, Chloe parecía más pequeña de alguna manera. Todavía salía, pero noté que generalmente era sola, regresando temprano con un borde de frustración que intentaba ocultar. El mundo que había construido para sí misma, lleno de relaciones seleccionadas y capital social, había comenzado a desmoronarse, y no tenía nada sólido sobre lo que apoyarse. No era venganza. No exactamente. Era la gravedad. Las acciones tienen peso. Y tarde o temprano, te arrastran hacia abajo. Y en cuanto a mí, había aprendido a moverme con ligereza de nuevo. A entrar en una habitación sin llevar la sombra de lo que me habían hecho. La gente lo veía. Respondían a ello. Ya no era el hombre en la esquina de la historia de Chloe. Estaba escribiendo la mía de nuevo. No sé por qué acepté la sesión de terapia. Quizás una parte de mí quería escuchar lo que diría cuando hubiera alguien más en la habitación, un tercero neutral que no se tragaría su versión entera. O quizás solo quería que ella misma lo oyera en voz alta, despojado del pulido que solía aplicar. La consulta era cálida, con lámparas tenues y sillas mullidas que parecían diseñadas para que la gente se abriera. Chloe se sentó en ángulo hacia la terapeuta, con las piernas cuidadosamente cruzadas, las manos entrelazadas como si fuera a dar un discurso. Simplemente no lo entiendo, comenzó, su voz tranquila, casi lúgubre. Nathan ha estado tan frío, tan insensible. Es como si me hubiera excluido de la noche a la mañana. La terapeuta, una mujer de mediana edad con una mirada pensativa, asintió levemente. ¿Cuándo notó por primera vez este cambio? Después de la gala, dijo Chloe sin dudar. Me avergonzó delante de todos los que conozco. Eso no es algo que le haces a alguien a quien amas. Me recliné en mi silla, conteniendo el impulso de interrumpir. La terapeuta me miró, luego volvió a mirar a Chloe. ¿Y qué llevó a los eventos de la gala? Chloe dudó lo suficiente como para que yo viera el cálculo. Un malentendido. Alguien tomó fotos fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Dije finalmente, mi voz firme. Múltiples citas, habitaciones de hotel, llamadas nocturnas. Los ojos de Chloe me lanzaron un destello, pero la terapeuta levantó una mano suavemente.
Vamos más despacio. Chloe, ¿sientes que hay algo que pudiste haber hecho para contribuir a la decisión de Nathan de compartir esas imágenes? Por primera vez, la compostura de Chloe flaqueó. Yo supongo que podría haber sido más transparente, pero nunca crucé una línea. La mirada de la terapeuta no vaciló. Por lo que dice Nathan y por su propia admisión, parece que estaba invirtiendo una cantidad significativa de tiempo y energía emocional en otra relación. Eso sigue siendo una violación de la confianza. La mandíbula de Chloe se tensó. ¿Entonces te pones de su lado? No estoy tomando partido, dijo la terapeuta con calma. Estoy observando que quizás esté evitando la verdad de sus acciones. Eso cayó como una bofetada. Los ojos de Chloe se entrecerraron y pude sentir cómo el aire cambiaba, más caliente, más afilado. Al final de la sesión, apenas me dirigía la palabra. En el aparcamiento, ni siquiera me miró antes de subirse a su coche. Supuse que ese era el final. Otro intento fallido de resolución. Pero 3 días después, recibí el correo electrónico de mi abogado. Notificación de demanda por sufrimiento emocional. Chloe me estaba demandando. Los documentos lo explicaban todo: humillación pública, imposición intencionada de daño emocional, daño a su reputación. Pedía una indemnización por daños y perjuicios y reparaciones apropiadas. Llamé a mi abogado de inmediato. Ya lo había leído. No pierdas el sueño por esto, dijo, sonando casi divertido. Desmantelaremos su demanda en menos de 1 hora. No tiene caso si las pruebas demuestran su mala conducta primero, y lo harán. Dije que está dando manotazos de ahogada porque está acorralada, continuó. Responderemos formalmente, luego nos prepararemos para citar sus comunicaciones. Una vez que estén en el registro, todo esto se derrumba. Le di las gracias y colgué, reclinándome en mi silla. No era ira lo que sentía, sino más bien una sombría inevitabilidad. Chloe no se iba a marchar en silencio. Intentaba torcer el final para recuperar algún sentido de control, incluso si eso significaba arrastrarnos a los dos a los tribunales. Pero esta vez, yo no era el que tenía algo que perder. El juzgado tenía ese olor particular a papel y aire viciado, como si nada en su interior se hubiera movido en décadas. Mi abogado, David, caminaba a mi lado, tan tranquilo como siempre, con un portafolio de cuero bajo el brazo. Me había asegurado que esto sería rápido. Chloe ya estaba en el pasillo fuera de la sala, su abogado susurrándole algo. Llevaba un traje oscuro, el pelo recogido, los ojos evitando cuidadosamente los míos. Incluso ahora, todavía se comportaba como alguien que pensaba que la apariencia era la mitad de la batalla. Entramos. El alguacil llamó a la sesión al orden y la jueza tomó asiento. El abogado de Chloe habló primero, pintándola como una mujer agraviada, avergonzada públicamente, con cicatrices emocionales, su reputación dañada irreparablemente por mis acciones vengativas. No reaccioné. Tampoco David. Habíamos acordado la estrategia, dejar que su lado gastara toda su energía construyendo un muro, para luego derribar los cimientos de un solo golpe limpio. Cuando fue nuestro turno, David se levantó. Señoría, tenemos aquí una serie de comunicaciones que contradicen directamente el relato de la demandante. Estos mensajes, obtenidos legalmente de los propios registros telefónicos de la demandante, demuestran una relación extramatrimonial sostenida. También establecen la intención y la conciencia del secreto, que son inconsistentes con las afirmaciones de inocencia de la demandante. La jueza arqueó una ceja. Proceda. David entregó una gruesa carpeta. Para el registro, prueba A: intercambios de mensajes de texto entre la demandante y un individuo identificado como C. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de las páginas al pasar. La jueza leyó en silencio por un momento, luego su expresión cambió, primero a sorpresa, luego a algo más cercano a la irritación. David continuó. Prueba B: evidencia fotográfica tomada en fechas en las que la demandante afirmó estar ocupada en otras actividades. Prueba C: registros de llamadas que muestran contactos nocturnos consistentes con una relación íntima. El abogado de Chloe objetó, murmurando sobre irrelevancia y difamación, pero la jueza lo desestimó con un gesto. Denegada.
Esto es directamente relevante para la cuestión del daño emocional y la divulgación pública. David cerró la carpeta. Señoría, la demandante alega humillación como resultado de las acciones del acusado. Sin embargo, la evidencia muestra que la demandante se involucró en un comportamiento que razonablemente llevaría a tales consecuencias si se descubriera. La presentación de material fáctico por parte del acusado no puede interpretarse como fabricación o difamación. La jueza se reclinó. He oído suficiente. El tribunal falla a favor del acusado. La demanda por daños y perjuicios queda desestimada. Además, se le concede al acusado la propiedad exclusiva de los bienes matrimoniales, incluyendo la residencia y la mascota de propiedad conjunta. Ahí estaba. Final, tajante y absoluto. Miré a Chloe. Estaba mirando la mesa frente a ella, inmóvil, como si el veredicto aún no hubiera aterrizado. Su abogado ya estaba recogiendo papeles, evitando su mirada. Afuera, el aire era fresco, casi frío. David me dio una palmada en el hombro. Te dije que sería rápido. Lo suficientemente rápido, dije, escaneando los escalones debajo de nosotros. Y allí estaba ella, Chloe, sola al pie de las escaleras del juzgado. Nadie a su lado. La lluvia comenzaba a caer en gotas ligeras y vacilantes. Levantó la vista cuando pasé, como si esperara algo. No le di nada. Deslizándome en el asiento del conductor, arranqué el motor. Jasper estaría esperando en casa. Y por primera vez en meses, casa significaba solo eso. Sin pretensiones, sin resentimientos silenciosos, sin sonrisas de escenario. Mientras me alejaba, Chloe seguía de pie allí bajo la lluvia, encogiéndose en el espejo retrovisor hasta que fue solo una mancha oscura contra los escalones del juzgado. Lo que viniera después, sería decisión mía. Y eso, más que nada, se sentía como la verdadera victoria.